The kid? The monsters see you as weaker. You don't even know they're getting closer. Till it's too late. Here. Take it. Derry aparentemente es un pueblo tranquilo, pero detrás de esa tranquilidad se oculta algo que nadie sabe. Así que, si quieres ver lo que se oculta detrás de Derry, dale like y suscríbete. Nos situamos en octubre de 1988 en la inquietante ciudad de Derry. Allí conocemos a Bill, un niño que debido a su enfermedad no puede salir a jugar con su hermano menor Georgie. Para animarlo, Bill construye un barquito de papel, prometiéndole que podrá hacerlo navegar bajo la lluvia. Antes de que Georgie salga, Bill lo abraza con fuerza sin saber que será la última vez. Georgie camina solo por la calle lluviosa, siguiendo el barquito mientras este flota por las corrientes del agua, hasta que un golpe inesperado hace que el barco se desvíe y caiga dentro de una alcantarilla. Al asomarse, Georgie ve unos ojos brillantes que emergen de la oscuridad. Allí aparece un payaso sonriente que se presenta como Pennywise, quien le devuelve el barco. Lo atrae con palabras amables y promesas dulces. De repente la sonrisa desaparece y cuando Georgie se acerca demasiado ocurre la tragedia. 8 meses después conocemos a Mike, quien vive con su abuelo en una granja. El anciano suele reprenderlo porque Mike se niega a matar animales. Luego nos trasladamos a la escuela en el último día de clases, donde conocemos al resto de los protagonistas, Richie, Eddie, Beverly, Ben y Stan. Todos comienzan a pensar qué harán durante el verano. Bill propone ir a los terrenos baldíos, pero su grupo es interrumpido por Henry Bowers, un abusivo violento que junto a sus amigos no deja de atormentarlos. También conocemos a Ben, el nuevo estudiante, quien es ignorado por todos, excepto por Beverly, que firma su álbum cuando nadie más quiso hacerlo. Bill regresa a casa, donde queda claro que sigue marcado por la muerte de Georgie, trauma que incluso le provocó su tartamudez. Él está convencido de que su hermano cayó por las alcantarillas, pero su padre, lleno de dolor, lo obliga a aceptar la verdad. Georgie está muerto. Mientras tanto, Mike es acosado en la ciudad por los racistas y se esconde en un callejón donde presencia una visión aterradora relacionada con una casa incendiada. Al mismo tiempo, Stan practica para su bar Mativá, pero se ve perturbado por una pintura inquietante que parece moverse solo. Ben, por su parte, pasa horas en la biblioteca donde investiga la historia de Derry y descubre un patrón escalofriante. Cada 27 años, decenas de niños desaparecen o mueren. Allí sufre una visión horrible y al salir es emboscado por Henry, quien le graba su inicial en el abdomen. Ben logra escapar lanzándose al bosque. Los chicos se reúnen en los terrenos baldíos cerca de las alcantarillas donde Bill encuentra un zapato que no pertenece a Georgie. Deducen que es una niña desaparecida recientemente. Aunque algunos quieren abandonar la investigación, el peligro los encuentra nuevamente cuando uno de los amigos de Henry es atraído por voces y asesinado brutalmente por Pennywise. El grupo lleva a Ben herido a la ciudad y compran suministros en la farmacia, donde Beverly los ayuda distrayendo al encargado. Ella luego es invitada a unirse al grupo. Sin embargo, en su casa vive una situación tensa con su padre, por lo que lleva a cortarse el cabello. Al siguiente, todos van al lago, donde por un momento disfrutan de la libertad y la amistad sin imaginar lo que se avecina. Más tarde, Ben comparte toda su investigación. Derry tiene una tasa de desapariciones infantiles 6 veces mayor que cualquier otra ciudad y todas las pistas conducen a la casa del pozo. Cada uno empieza a enfrentar sus peores miedos, visiones, monstruos y alucinaciones. Beverly vive una experiencia aterradora cuando su baño se llena de sangre. Aunque su padre no puede verla, Bill, por su parte, se encuentra con una aparición de Georgie en el sótano inundado de su casa. Cuando rescatan a Mike de Henry, tras una violenta batalla con piedras, el grupo se completa oficialmente y nace el Club de los Perdedores. Juntos descubren que todos han sido perseguidos por la misma entidad, It,
Deciden enfrentarlo en la casa del pozo, donde viven una pesadilla absoluta. Pennywise los ataca usando sus miedos más profundos. Eddie resulta herido, Ben es atacado, pero logran escapar, aunque el grupo se divide por el terror. Más adelante, Eddie descubre que nunca estuvo realmente enfermo, sus medicinas eran placebos. Henry, completamente manipulado por Pennywise, asesina a su propio padre. Beverly es atacada por el suyo y logra defenderse, pero Pennywise la secuestra. Los perdedores se reúnen por última vez para rescatarla. Descienden al pozo, donde Beverly despierta rodeada de cuerpos flotantes. Pennywise aparece bailando de forma grotesca y comienza la confrontación final. Henry intenta atacarlos, pero Mike lo arroja al pozo. Stan enfrenta su mayor miedo. Bill se encuentra cara a cara con Georgie y comprende que no es real. Con valentía enfrenta a Pennywise. El payaso les ofrece un trato, pero los niños se niegan. Unidos, sin miedo, lo atacan hasta debilitarlo. Pennywise se desintegra y los cuerpos comienzan a caer. Han ganado. Un mes después, los perdedores hacen un pacto de sangre. Si It regresa, ellos también lo harán en 27 años. Finalmente, se despiden. Beverly se marcha a vivir con su tía y antes de irse, Bill la besa. Así termina It capítulo 1. Han pasado 27 años desde que el Club de los Perdedores creyó haber derrotado al mal que habitaba en Derry. Cada uno siguió con su vida, dejando atrás el miedo, el dolor y también los recuerdos. Pero hay algo que nunca desaparece del todo, algo que siempre espera en la oscuridad. Derry vuelve a mancharse de sangre, un crimen brutal sacude al pueblo y deja claro que eso ha regresado. El payaso que se alimenta del miedo, de los traumas y de las heridas del pasado, ha despertado otra vez. Y esta vez no viene solo por niños, viene por todo. Una llamada basta para que el terror vuelva a sus vidas. Viejos recuerdos resurgen, pesadillas olvidadas regresan y un pacto hecho en la infancia vuelve a reclamar su precio. Porque cuando prometieron volver si el mal regresaba, no sabían lo que realmente estaban firmando. Ahora los perdedores deben enfrentar algo peor que el Pennywise, sus propios miedos, la culpa, el pasado que nunca sanó y la pregunta más aterradora de todas: ¿realmente se puede huir de lo que te marcó para siempre? Hoy te voy a contar It, capítulo 2. Una historia de horror, pérdida y valentía, donde el miedo no se vence corriendo, sino enfrentándolo. Acomódate, apaga la luz, porque en Derry todos flotan. La historia vuelve a comenzar en Derry, con una escena que aparenta ser tranquila. Unos niños disfrutan de la feria, juegan, ríen y se pierden entre las luces, la música y el ruido del lugar. Todo parece normal, hasta que aparecen unos bravucones dispuestos a arruinarlo todo. Empiezan las burlas, las amenazas, y cuando los niños intentan defenderse y huir, los bullies lo persiguen con una violencia brutal. La pelea escala rápidamente y termina de la peor manera posible. Uno de los niños es arrojado al río mientras la corriente lo arrastra. Él lucha desesperadamente por mantenerse a flote, grita pidiendo ayuda y cuando ya no puede más, ve una figura entre la oscuridad que le extiende la mano. Sin pensarlo la toma y en ese instante pierde el conocimiento. Su amigo, lleno de miedo y culpa, va a buscarlo, pero lo que encuentra no es un rescate, es un horror imposible de describir. Pennywise está ahí, devorando el corazón del niño. El mal ha regresado. Al día siguiente, Derry despierta con la noticia en la radio. Mike escucha lo sucedido y algo dentro de él le dice que debe ir al lugar donde ocurrió todo. Allí, entre sangre y silencio, descubre un mensaje escrito de forma macabra: regresen a casa inmediatamente. Sin perder tiempo, Mike empieza a llamar uno por uno a los antiguos miembros del Club de los Perdedores, insistiendo en que vuelvan a Derry. Todos sienten una sensación extraña, un escalofrío que no pueden explicar, como si algo que creían enterrado estuviera despertando. Pero a quien más lo afecta es a Stan. El miedo lo consume por completo. El recuerdo del horror es demasiado fuerte y antes de volver a pasar por todo otra vez, decide quitarse la vida en su baño. Su muerte marca el tono de lo que está por venir. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, un globo rojo aparece nuevamente, esta vez en busca de Henry, internado en un hospital psiquiátrico. Pennywise
lo manipula, lo empuja a la locura y Harry termina escapando tras asesinar brutalmente a uno de sus compañeros. El pasado vuelve y vuelve con sangre. Los perdedores finalmente se reúnen en Derry y se encuentran en un restaurante chino. Al principio intentan bromear, ponerse al día y hablar de sus vidas durante los últimos 27 años. Pero algo no está bien. Cada minuto que pasa, los recuerdos regresan con más fuerza. El miedo vuelve a instalarse. Mike les explica la verdad. Cuando se fueron del pueblo, sus recuerdos empezaron a desaparecer. Mientras más lejos estaban, más confuso se volvía todo. Pero él nunca se fue y nunca olvidó nada. Pennywise ha vuelto y necesita su ayuda para detener. El miedo provoca discusiones. Nadie quiere enfrentarse otra vez al payaso. Quieren irse, huir, pero Mike les recuerda el pacto de sangre que hicieron cuando eran niños. Si Pennywise regresaba, ellos también lo harían. En ese momento, la camarera llega con un tazón de galletas de la fortuna. Cada uno toma una. Al abrirlas notan algo extraño, solo hay palabras sueltas. Bill empieza a unir los papeles y el mensaje se revela. Eso tuvo que doler, Stan. El terror se desata, las galletas cobran vida y atacan a todos. El pánico es total hasta que se dan cuenta de que todo fue una ilusión creada por Pennywise para debilitar. A partir de aquí, cada uno comienza a enfrentar su propio miedo. Beverly regresa a la casa donde creció y revive el abuso y el odio de su padre. Richie entra a una sala de juegos donde recuerda el bullying que sufrió de niño y como siempre fue juzgado por ser diferente. Bill vuelve a enfrentarse a la culpa que carga desde la muerte de Georgie, escuchando su voz al salir de la alcantarilla. Ben regresa a la escuela y revive el rechazo y la humillación que marcaron su infancia. Eddie enfrenta sus miedos más profundos, manipulados por la imagen de su madre y la enfermedad que siempre lo controló. Todo esto es obra de Pennywise, que se alimenta de sus traumas, de sus miedos y dolores. Mike revela entonces la última esperanza. El ritual de Chud, una ceremonia ancestral que podría destruir a Pennywise. Sin embargo, hay un detalle aterrador. Nadie que lo haya intentado antes sobrevivió. Aún así deciden intentarlo. Cada uno debe recuperar un objeto de su pasado, algo que los conecte con quienes fueron de niños. No se trata de un sacrificio físico, sino emocional. Finalmente, todos regresan al lugar donde comenzó la pesadilla, la casa del pozo. Antes de entrar, se prometen algo importante. Pase lo que pase, los perdedores entrarán juntos hasta el final. Descienden a la guarida de Pennywise, una cueva gigantesca, oscura y viva. El ritual comienza, aparecen las luces de la muerte y Pennywise revela su verdadera forma. El terror es absoluto. Eddie pierde la vida intentando salvar a sus amigos, dejando una herida imposible de cerrar. Cuando todo parece perdido, Mike recuerda algo crucial. Pennywise no es invencible. Su poder proviene del miedo, así que hace lo imposible. Lo enfrentan sin miedo, lo insultan, lo desafían, le quitan el poder que tiene sobre ellos. Pennywise empieza a encogerse, a debilitarse, hasta que finalmente logran arrancarle el corazón y aplastarlo juntos. El mal desaparece. Derry comienza a derrumbarse. El ciclo se rompe. Al final, los perdedores se despiden, las marcas del pacto desaparecen y con ellas los recuerdos empiezan a desvanecer nuevamente. Pero antes de irse, reciben una carta de Stan. En ella explica que su sacrificio fue para unirlos, para que pudieran terminar con todo de una vez por todas. Y deja una frase inolvidable: la ventaja de ser un perdedor es que no tienes nada que perder. Así termina It, capítulo 2. Una historia sobre enfrentar el miedo, conocer, crecer y jamás olvidar a las personas que marcaron tu vida. Gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse, comenten qué fue lo que más le impactó de la película y activen la campanita para cuando salga cualquier nuevo video al canal. Yo soy Brandy y te voy a explicar. Nos vemos en el próximo video.